Buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Naomi Jocelyn y les voy a hablar acerca de la segunda parte del libro de mitos y mentadas de la economía mexicana. Me voy a centrar en la parte de dogmatismo y familias. Lo que les había comentado anteriormente. Y bueno, para iniciar, hablaré primero del dogmatismo. Bien. Hay una parte en el libro que nos habla acerca de la cultura y menciona que la cultura es en la suma de los ingredientes el agua de caldo de pollo. Es decir, que, bueno, desde mi punto de vista, la cultura es muy importante para un país, ya que nosotros sin cultura no somos nada. La cultura se podría decir que es una prioridad en un país. Y hay una frase bueno, que investigué y me gustó mucho porque siento que encaja perfectamente con esta frase y dice, podrás ser más rico o más famoso, pero no serás feliz. Eso tiene que ver mucho con la cultura. Esta es la primera idea principal que en mi parte me llamó la atención. Seguidamente tenemos de que definir la cultura impondría una tarea titánica. Hacia donde miremos hay expresiones del ADN de una sociedad. Bueno, yo por esta parte entendí que aunque pasen los años, siempre habrá ciertas expresiones que identifiquen a la cultura de un país. Por ejemplo, no es la misma cultura la que tenemos aquí en Yucatán a la que se tiene en Estados Unidos o en Chihuahua o en otros países. Y es fácil identificar, por ejemplo, cuando vas en algún lugar turístico, te dicen, eres de Yucatán por tu acento. O sea, la cultura se identifica rápidamente. Y también quiere decir que hacia donde nosotros vayamos, siempre habrán culturas diferentes. Y a esto hace referencia este fragmento del libro. Las economías, sugiere Schumann en The Miracle, no están construidas por políticas, sino por las personas que le dan la forma. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la economía no se construye por políticas, sino por los seres humanos. Son esas personas que se esfuerzan día con día a mejorarla, a añadir nuevos conocimientos, a hacer nuevos experimentos con la economía, dan muchas ideas para tratar de mejorarla. Y esto fue en esta parte. Y también tenemos de que la historia de la economía está en el corazón de la historia del esfuerzo humano. Esto es muy parecido al anterior. Esto se refiere a que, sí, gracias al esfuerzo humano, la economía tiene historia. O sea, quiere decir que sin el esfuerzo de cada persona, la economía no sería lo que hoy en día es. Por tanto, no habría economía sin esfuerzo humano. Yo llegué a esa conclusión. Desde mi punto de vista lo veo así. La economía para muchos es la ciencia que basta para explicar la historia de la humanidad. Bueno, en este punto fue un poquito difícil, porque, bueno, yo llegué a la conclusión de que la economía de un país sirve para explicar toda la historia de este, ya que de eso depende el desarrollo del país. Como por ejemplo, si la economía estuvo mal por 5 años, habrá una crisis en ese país y por tanto, durante ese lapso de 5 años, a ese país lo van a identificar como que la economía estuvo mal. O sea, gracias a la economía, el país se puede explicar como de que no se desarrolló, no tuvo crecimiento económico, entre otros. La economía no es una ciencia exacta, sino profundamente epidémica, ya que
Bueno, desde mi punto de vista, su base es el comportamiento de los seres humanos. Y como este es cambiante, también las supuestas leyes económicas lo son, algunas más que otras, pero pues tenemos que la economía no es una ciencia exacta. Aquí tenemos otro punto que dice, los chinos poseen una ética situacional, que no es sino un grupo de ideas y comportamientos flexibles basados en las circunstancias a la mano, reales o imaginadas en vez de principios universales. Tenemos otro punto que dice, el peso de su cultura debe ser tenido en consideración como un factor que llega a modelar el capitalismo del futuro. Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que la cultura tiene mucho peso para que un país pueda modelar el capitalismo, si así se puede decir, a futuro. Sin la cultura no se podría lograr el capitalismo. Pasando al apartado de familias. La familia en México es una fabulosa red de contención social, de enorme valor como refugio para nuestra vida. Es una sociedad con la que mantenemos una relación hostil. Esto hace referencia a que en ocasiones la familia nos retiene de hacer muchas cosas. Por ejemplo, es muy común que en México si un bebé nace con alguna capacidad, por ejemplo, ya trae por nacimiento eso de que le gusta la pintura, ya a una corta edad de meses, lo empieza a practicar, empieza a hacer dibujos. El 90% de los papás no lo apoyan, entonces los retienen y no los dejan crecer. En lugar de impulsarnos, nos limita y eso evita que el país se siga desarrollando. Un ejemplo podría ser que un niño quiera ser, no sé, economista o administrador, o quizá quiera ser un empresario, pero si los padres no lo impulsan, no le dan ese apoyo, nunca lo podrá lograr. Y pues esto estaría limitando al país a tener cosas nuevas. El problema es que las caídas deben permitirse, pues son parte de la experiencia vital, tanto de una persona como de una economía. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si no tuviéramos fracasos, no podríamos seguir avanzando, ya sea en el ámbito económico, personal, académico, pues ya que sin los errores no podríamos ver nuestras fallas y no podríamos mejorar. Cambiar es difícil para todos en todos los niveles sociales. Independientemente del nivel social que se tenga, para todos es muy difícil cambiar, sin importar la situación en la que esté. Tenemos otro fragmento del libro en el apartado de familias que dice que en México no hay empresas familiares importantes que tengan un CEO ajeno al grupo de control familiar. Bajo la filosofía de primero la familia, las empresas se hacen ineficientes. Tenemos otro que dice que nadie cambia lo que cree que funciona bien, y esto abarca incluso una vida con pocas expectativas. Bueno, con respecto a esta frase, yo entendí que si vemos que algo no se está funcionando bien, no lo vamos a cambiar. Un ejemplo sería de que tenemos que mejorar la economía de un país. Buscamos una estrategia y si estamos viendo que funciona, obviamente no la vamos a cambiar por otra que recién vamos a implementar y no sabemos qué tal nos va a ir. Entonces, a esto se refiere esta parte. En México el fracaso es un enigma social. En Estados Unidos es parte del día a día. Yo por esta frase pienso que en México el fracaso lo vemos como algo malo. O sea, tú repruebas un año en la escuela y ya fracasaste. Te van a decir que te salgas de estudiar, o un ejemplo podría ser de que en el trabajo te va mal y ya fracasaste. Tus padres, ¿qué es lo primero que te van a decir? De que pues ya te salgas, de que no sirves para eso, o X cosa negativa.
Y pues esto entendí por esta parte y por mi parte sería todo en, en la segunda parte del libro de mitos inventadas.